Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero. Les habla Isabela Uribe. Hoy tendremos una transmisión especial en la cual queremos recordar una tragedia que marcó profundamente al mundo y dejó al descubierto graves fallas en la seguridad laboral y en los derechos humanos. Así que sí, nos referimos al colapso del edificio Rana Plaza, también conocido como el desastre del edificio Sabar, ocurrido en Bangladesh en el año 2013, una catástrofe que cobró la vida de más de 1.000 personas y dejó heridas a muchas más, la mayoría de ellos trabajadores del área textil. Para conocer más detalles sobre lo que ocurrió ese fatídico día y las condiciones que llevaron a este lamentable suceso, saludamos a nuestra reportera Dana Hernández, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Adelante, Dana. Gracias, Isabela. Nos encontramos aquí en Sabar, Bangladesh, frente a lo que alguna vez fue el edificio Rana Plaza, escenario de una tragedia que conmocionó al mundo entero. El 24 de abril de 2013, el edificio de 8 pisos colapsó de manera repentina, causando la muerte de 1.134 personas y dejando a más de 2.500 heridos, la mayoría de ellas mujeres jóvenes que trabajaban en condiciones precarias en fábricas textiles. Pero, ¿qué llevó a este desastre? Las causas son múltiples y profundamente alarmantes. Primero, en el aspecto estructural, el edificio fue construido de forma ilegal. Originalmente estaba diseñado solo para oficinas y tiendas, pero se le añadieron varios pisos sin los permisos ni cálculos adecuados para soportar maquinaria industrial pesada, como generadores eléctricos y telares. Además, el día anterior al colapso se reportaron grietas visibles en las columnas y paredes. Algunos negocios se evacuaron, pero a los trabajadores de las fábricas se les obligó a volver bajo amenaza de perder su salario o ser despedidos. Al día siguiente, cuando apenas empezaba su jornada laboral, el edificio cedió. Se encontraban en este edificio de 8 plantas. Hay todavía mucha gente con vida, decía este soldado. Estamos intentando sacarlos de aquí. El edificio Rana Plaza de 8 plantas acogía varios talleres textiles, un mercado y una sucursal bancaria. Un día antes del derrumbe aparecieron varias grietas. En segundo lugar están las condiciones laborales. Miles de personas trabajaban allí bajo sueldos muy bajos, jornadas extensas y sin ninguna garantía de seguridad. Era un reflejo claro de la explotación dentro de la industria de la moda rápida, donde la presión por producir a bajo costo termina costando vidas humanas. Y por último, no podemos ignorar las fallas sistemáticas de supervisión y corrupción. A pesar de las denuncias previas, no hubo acción por parte de las autoridades locales. Hubo negligencia institucional, impunidad y complicidad entre los propietarios, ingenieros y funcionarios. Este desastre no fue un accidente, sino una consecuencia directa de anteponer el beneficio económico a la dignidad humana. Desde aquí, donde alguna vez se levantaba el Rana Plaza, recordamos a las víctimas y hacemos un llamado a no olvidar lo que ocurrió, para que no vuelva a repetirse. Soy Dana Hernández, reportando para el noticiero. Volvemos contigo, Isabela. Bien, Dana, pues muchas gracias por ese completo informe. Sin duda, revivir lo ocurrido en el edificio Sabar nos recuerda la importancia de velar por la seguridad y la dignidad de los trabajadores en todo el mundo. Hoy, en exclusiva, pues tenemos la oportunidad de entrevistar y escuchar el testimonio de alguien que vivió esta tragedia en carne propia. Nos acompaña Ananya Sharma, una sobreviviente del colapso, quien ha aceptado compartir con nosotros su experiencia y contarnos cómo ha sido su vida desde aquel día. Así que pues le damos la bienvenida a nuestra invitada y le agradecemos por estar aquí y por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias por permitirme estar acá y poder contar mi historia. Ese día llegué a la fábrica en la mañana como cualquier otro día. Sin embargo, en la semana ya había escuchado rumores de que el edificio presentaba grietas. Muchos de los trabajadores y yo nos queríamos negar a entrar, pero nos obligaron, ya que no nos pagarían el día y para muchos de nosotros eso significaba no comer. Momentos después de que iniciáramos el turno, el edificio empezó a temblar. Todo fue muy rápido y no pudimos reaccionar. El suelo se abrió por la mitad, vi como unas compañeras saltaban por la ventana de la desesperación. Luego las paredes se cayeron y todo estaba cubierto de polvo. Aún recuerdo quedar bajo los escombros, escuchar algunos gritos y luego nada, solamente un silencio. Yo conté con suerte. Estuve atrapada solo algunas horas, pero algunos duraron días. Un equipo de rescate me encontró y logró salvarme, pero de igual forma terminé con muchas heridas físicas.
terminé con 4 costillas rotas, una pierna rota y una luxación vertebral por el peso de la estructura. Varios elementos como vidrios y escombros afilados y me generaron varios cortes profundos, de los cuales aún tengo cicatriz. El trauma no solamente fue físico, también fue emocional. Perdí a muchos compañeros de trabajo y amigos. Y mi vida cambió, no solamente por las secuelas que me dejó en las cuales ya no podía trabajar como antes, sino que comprendí que una vida nunca debe valer menos que un objeto material y que la seguridad del trabajo es un derecho que debemos exigir, porque no es justo que se deba elegir entre vivir y estar sano o el salario del día. Bien, Ananya, le agradecemos de verdad habernos compartido su historia. Su testimonio no solo nos conmueve, sino que también nos recuerda la urgencia de trabajar por condiciones laborales justas y seguras. Gracias por su valentía, por acompañarnos el día de hoy y por aceptar la invitación del programa. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Bien, continuando con esta conmemoración y para comprender un poco mejor las causas estructurales de esta tragedia y saber si el desastre pudo haberse evitado, nos acompaña la doctora Sara Rincón, investigadora experta en seguridad industrial y derechos laborales. Doctora, bienvenida al estudio. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos empezar preguntándole, desde su punto de vista y desde su perspectiva, ¿qué factores hicieron posible esta tragedia? ¿Y cree usted que el colapso del edificio Sabar era un accidente evitable? Buenas tardes, hoy hablaremos si se pudo o no evitar la tragedia en el edificio Sabar. Pues bueno, aunque doloroso, según los informes, sí se pudo haber evitado. Pero ¿esto fue a qué? ¿Corrupción? ¿Desinterés? ¿Negligencia? ¿O simplemente un acto de ahorrar costos? Fue un poco de todo, de hecho. Si se hubiese hecho una buena regulación, además de supervisión de la estructura, cuando se le indicó y prestar códigos de seguridad, además de seguridad para los trabajadores y mejorar su condición laboral, evidentemente esto no hubiese ocurrido y miles de personas hoy en día contarían con nosotros. Pues bien, tristemente, para aumentar la producción textil, sacrificaron muchas vidas. Y algunas de las medidas que pudieron haber evitado esta triste tragedia son las siguientes. Primero, garantizar con estándares de seguridad óptimos para la infraestructura y para los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Haber acatado desde un inicio las tristes banderas rojas que abordaba esto. Por ejemplo, en el tercer piso se empezaron a fracturar baldosas y nadie hizo caso. Por otra parte, habían pisos que no estaban disponibles para construcción. Se omitió y se decidió hacer estructuras ilegales, ya que quitaron estabilidad a la infraestructura antigua que se estaba manejando. Además de garantizar a los trabajadores buenas condiciones. ¿Por qué? Porque estaban en un edificio que tenía columnas frágiles, estaba con indicios de humedad altísimos y además tenía asentamientos irregulares de terreno. Y por último, pero no menos importante, la presión que ejercieron las industrias textiles fue una pieza clave para que esto sucediera, ya que si se les hubiese ofrecido así a las industrias que ofrecieran mejores condiciones a los trabajadores y un lugar óptimo de trabajo, esto no hubiese sucedido. Y sí, la continua postergación nos llevó a que miles de personas no cuenten hoy con vida. Debemos decir que las prevenciones y garantizar a los trabajadores un buen estado y un buen entorno de trabajo no es un lujo, debe ser algo, una norma, debe ser establecido por todas las empresas y que la explotación laboral no se dé más. Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus valiosos aportes y comentarios respecto al tema. Escuchar la voz de la investigación y el análisis nos ayuda a entender que este tipo de tragedias no tienen causas inmediatas solamente, sino también raíces profundas en la falta de regulación, control y muchas veces humanidad en algunos sistemas de trabajo. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Hoy recordamos el desastre del edificio Sabar como uno de los más grandes de la historia, pero también como un llamado urgente a la conciencia global sobre los derechos laborales y la vida digna. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta entonces, cuídense mucho.